La figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Bueno, en Brasil. Y en los tres casos se usó para la persecución de líderes opositores. No. Punto. No hay arrepentidos en causas comunes. Vamos a seguir haciéndonos distraídos con lo que ha pasado, pero nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. Porque piensan que los impuestos son muy altos. Yo a los empresarios les diría que miren las tablas de impuestos. En Argentina los impuestos son más bajos que en Europa, que en Dinamarca, que en Alemania, etcétera. Entre Macri y Larreta han privatizado 450 hectáreas que eran tierra pública de la ciudad y que hoy están o vendidas o concesionadas. ¿Qué es esto de construir una pared de cara al río? ¿Qué es esto de pensar una ciudad donde los únicos que ganan son los grandes desarrolladores inmobiliarios? ¿Estuviste al tanto del presupuesto de la ciudad, de este presupuesto que incluye un nuevo impuesto al consumo de la tarjeta de crédito? ¿Cómo lo ves? Es una locura, pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrado a la reta, o sea, con una mezcla de cinismo y una mezcla de picardía trata de meter un impuesto que hace mucho tiempo Macri ya venía planteando. Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar, pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia. No es que la ministra está proponiendo esto, está describiendo una realidad. Es lamentable, es cierto que los sectores de menos recursos tienen menor acceso a la educación y menor capital simbólico, o es una mentira. Algunos descalifican a nuestros maestros, nosotros les decimos gracias, porque la verdad que el esfuerzo ha sido enorme. Por supuesto, nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Hoy te vamos a contar todo sobre las vacunas que se vienen acá a Argentina. Además, la noticia que conmueve a Nueva York sobre el coronavirus, hay que estar alerta, y cómo siguen los ataques de Juntos por el Cambio a los docentes. Las cifras del día del coronavirus en Argentina: 1.374.000 los contagios. Ayer hubo más de 10.000. Las muertes llegan a 37.122. Ayer hubo más de 116. Los recuperados ya son 1.203.000. Estamos más cerca de la vacuna, hay que seguir cuidándose, pero hay buenas novedades. Estamos hablando de la vacuna rusa, que según los datos preliminares presentados, la eficacia de la Sputnik V, después de 28 días, es del 91,4%, cifra determinada en base a 18.000 voluntarios, entre los cuales se detectó 39 casos. De hecho, de ellos 31 pertenecían al grupo que recibió el placebo, pero la distribución es distinta porque el 75% de los participantes recibió la vacuna. De ellos 31 pertenecían al grupo que recibió el placebo, pero la distribución es distinta porque el 75% de los participantes recibió la vacuna. El reporte indica que no se ha detectado hasta el momento efectos adversos inesperados entre los voluntarios. Y ahora nos vamos a Nueva York. Atención, seguimos con coronavirus, ciudad que se vio conmocionada porque trascendió que centenares de cuerpos de personas fallecidas por COVID siguen almacenados en camiones. Mira, durante las últimas horas los habitantes de la Gran Manzana se estremecieron a partir de algunos informes. Se detectó que los cuerpos de cientos de personas que murieron por coronavirus todavía están almacenados en camiones frigoríficos en el paseo marítimo de Brooklyn. El Wall Street Journal informó que son alrededor de 650 cuerpos los que se encuentran acumulados en los camiones. La mayoría son las primeras víctimas de COVID-19 y cuyas familias no pueden ser ubicadas o no pueden realizar un entierro. El lawfare sigue en el continente, el lawfare también sigue acá en la Argentina. Se siguen manteniendo los mismos factores de poder en la justicia y también en la política. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó a esta figura del arrepentido que creó el macrismo. Te vas a dar cuenta que la figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Bueno, en Brasil. Y en los tres casos se usó para la persecución de líderes opositores. Punto.
No. Punto. No hay arrepentidos en causas comunes. Hay arrepentidos en causas políticas. Sí. Bueno, punto. Entonces, eso es una ficción. Eso es hay en causas de narcotráfico, no hay solamente en causas políticas. No sí, hay, claro. No hay. Sí. No, María, no. Pero no es una ficción. Yo tengo que aportar pruebas. Yo no puedo si alegremente Mengano coimió. Tengo que llevarte prueba que Mengano coimió. Si vos vieras lo que son las declaraciones de los arrepentimientos en la causa de los cuadernos, desesperarías. Porque verías el riesgo que estás corriendo cualquiera de nosotros. Que puede aparecer un tipo y decir cualquier barrabasada. No le pasa a cualquiera de nosotros. Pero puede pasar. No nos damos cuenta, vamos a seguir negando lo que ha pasado. Vamos a seguir haciéndonos distraídos con lo que ha pasado. Seguramente habrá hechos de corrupción. Seguramente habrá corruptos y seguramente habrá que castigarlos. Pero nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. ¿Nos damos cuenta? Se espiaba a los presos que estaban en Ezeiza por su ideología. Eso pasó durante el macrismo, pero el ministro de Justicia dice que no tenía idea, mirá. ¿Vos sabías que se espiaba ilegalmente a los presos en Ezeiza? No, de ninguna manera, y además no solo, primero no sabía, sino que tampoco todavía no está certificado nuevo con el grado de certeza. No tenés la certeza. Y de hecho, el director del Servicio Penitenciario Federal, como supongo que sabrás, nosotros mantuvimos al funcionario que venía de la gestión de Cristina Kirchner. Está bien, que fue 2 veces director del Servicio Penitenciario, que está fue bien. Emiliano Blanco, un gran funcionario. Eso no te exime de responsabilidad si se descubre lo que ya se ha descubierto, que era obvio que había toda una organización de que tenían alambrada. La Justicia no tiene ninguna injerencia en la gestión del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, es depende como de si ustedes. uno le quiera poner a los sardos la responsabilidad porque en los motines que hubo recientemente, hubo heridos y una persona se cayó a un techo. Una cosa es un motín, de nuevo, tenés un pero perdón, no. Grande. No, de estas conozco cuestiones. muy bien, pero no importa, por ahí lo desconozco, pero no se puede comparar un motín a escuchar las conversaciones de un preso con su abogado o escuchar las conversaciones o los encuentros íntimos de los presos con sus parejas. Si una persona ilegalmente dentro de una cárcel hace eso, es responsable de un delito. Pero entonces vos pensás que a lo mejor lo sabe el superior, ni siquiera a lo mejor lo sabe el director de la cárcel, ni siquiera a lo mejor lo sabe el director del servicio. Me parece que está generando... Nadie sabía nada. Sigue la polémica por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que criticó duramente a los docentes. El ataque sigue también a los maestros. Mirá. Respecto a las declaraciones y el malestar que se generó estos últimos días, ya se lo dije a todos los docentes en una carta que le envié a cada uno de ellos. Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar, pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad. Y con respecto a la publicación que hubo durante el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada ni nadie me va a sacar el foco. Y para no dejarla sola, Fernando Iglesias, no ayudes tanto, salió a respaldar a Acuña. Mirá lo que dijo. No debería ser en realidad inocuo de dónde venga ni qué formación tenga, si es bueno el lugar donde se prepara el docente. Mirá, yo creo que no. Yo creo que lo que dice es algo. Acá hay que diferenciar entre un juicio de hecho y un juicio de valor. No es que la ministra está proponiendo esto, está describiendo una realidad. Es lamentable, es cierto que los sectores de menos recursos tienen menor acceso a la educación y menor capital simbólico, o es una mentira. Y mientras Juntos por el Cambio ataca a los docentes, el gobierno sale a respaldarlos. Algunos descalifican a nuestros maestros, nosotros les decimos gracias, porque la verdad que el esfuerzo ha sido enorme. Por supuesto, nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela, ¿no? Tenemos un enorme desafío de recuperación de aquellos saberes y aprendizajes que no transitamos este año. Ahora, los maestros han tenido un enorme compromiso y el proceso de regreso a la presencialidad se empezó a trabajar
en Argentina en el mes de mayo. En julio aprobamos los protocolos y en agosto hay provincias que empezaron a regresar a la presencialidad. Inclusive la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de acelerar la marcha por el marco normativo. Nada le impide que pueda haber mayor presencialidad en las aulas. ¿Y qué es entonces? Bueno, yo creo que Macri, en vez de preguntarnos a nosotros como gobierno nacional, debería mandarle un WhatsApp a Horacio Rodríguez Larreta o al gobernador de Mendoza o al gobernador de Corrientes para preguntarles por qué no hay mayor cantidad de clases presenciales en esas jurisdicciones. Se continúa la lucha en la Ciudad de Buenos Aires por el desastre que quiere hacer Larreta con el Río de la Plata. Los legisladores porteños están en contra de eso. Dicen esto. La Ciudad de Buenos Aires tiene menos espacios verdes que los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires es la segunda capital latinoamericana con menos espacios verdes. Y creo que si bien ya dimensionábamos la importancia que tenían para reducir la temperatura, para aminorar el impacto de las inundaciones, creo que además en este contexto de pandemia todos tomamos conciencia de lo importante que es tener espacios verdes cerca de donde vivimos y de la falta que nos hacen hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que ha sido una política sistemática del gobierno, tanto de Mauricio Macri como jefe de gobierno, así como de Horacio Rodríguez Larreta, la de vender aquellas tierras públicas en las que se podría haber obtenido este tipo de soluciones. Entre Macri y Larreta han privatizado 450 hectáreas que eran tierra pública de la ciudad y que hoy están o vendidas o concesionadas. Yo esto lo digo porque la cifra es muy significativa, es el equivalente a la superficie de un barrio de Núñez que ha perdido la Ciudad de Buenos Aires. Leandro Santoro, también legislador porteño del Frente de Todos, se refirió al tema de esta manera. En pandemia tenés que hacer que los profesionales de la salud sean reconocidos como tales. En pandemia tenés que hacer que la gente que está de alguna manera lastimada porque está dañado su poder adquisitivo está acompañada por el Estado. En pandemia tenés que acompañar a la pyme con un plan de reactivación y en pandemia tenés que utilizar el espacio público como un espacio de recreación con una mirada ambiental, integral y fundamentalmente humana de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es esto de construir una pared de cara al río? ¿Qué es esto de pensar una ciudad donde los únicos que ganan son los grandes desarrolladores inmobiliarios? ¿A quién representan ustedes? ¿A Costantini? ¿A los Wertheim? ¿A la gente de IRSA, Elstein? ¿A los dueños de las empresas que acarrean los autos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿A los que fueron beneficiados con los cánones bajísimos del Buenos Aires Design o de Costa Salguero? ¿Representan al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires? La semana pasada se le dio media sanción al aporte único a las grandes fortunas en nuestro país. Fue en diputados. Beatriz Arlo llamativamente salió a apoyar esa medida. Mirá. Los empresarios no están dispuestos a hundir sus fierros, como se dice, a armar sus fábricas acá, porque piensan que los impuestos son muy altos. Yo a los empresarios les diría que miren las tablas de impuestos. En la Argentina los impuestos son más bajos que en Europa, que en Dinamarca, que en Alemania, etcétera. Pero no importa, no voy a discutir con los empresarios. Lo que quiero decir es que no hay nadie que esté dispuesto a hacer una movida a favor de este gobierno. Empieza a irse Trump de a poquito y ya llega Joe Biden, que ya está armando el gabinete. Va a asumir en enero. Primeros pasos del nuevo presidente de los Estados Unidos, la expresidenta de la Reserva Federal de Norteamérica, Janet Yellen, se convertirá en la secretaria del Tesoro de la administración de Biden, según publicó el Wall Street Journal. Si es confirmado por el Senado, Yellen se convertirá en la primera mujer en ocupar el puesto, equivalente a lo que es acá el ministro de Economía, cuando ya había revestido la misma condición en la Fed. Tendrá entre sus tareas revisar el acuerdo que Argentina suscribe con el FMI y dar el visto bueno para su aprobación, ya que Estados Unidos tiene poder de veto en el organismo. Y ya que esta mujer es tan importante, mejor empezar con el pie derecho, ¿no? El ministro de Economía, Martín Guzmán, la saludó a través de las redes y se mostró a favor de su candidatura. Y sí,
Me sumo a la felicitación de Stiglitz para Janet Yellen, quien será nominada como secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Esperamos trabajar de forma cooperativa por una economía global más estable e inclusiva. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos acá al noticiero político más visto de YouTube, como lo es Alta Data, y también felicitaciones a todos los que hacemos el Destape, porque el portal ya se convirtió en el cuarto más leído del país. El Destape es el cuarto más leído del país, el medio que más creció en los últimos 5 años. Felicitaciones a todos, Roberto Navarro, Mariano Mogni y gran equipazo, redactores, editores, redes, todos, unos genios. No, yo no. O sí, no sé. Bueno, vamos con 3 al toque, seguimos con más información, ahí estamos. La número 3, YPF subió un 2,5 promedio sus naftas en todo el país. El gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines advirtió que este aumento ya se había diagramado de los aumentos que se iban a dar hasta fin de año. La número 2, revés judicial para el macrismo. Ramos Padilla rechazó pasar la causa de espionaje ilegal a Comodoro Pi. El magistrado ratifica la competencia territorial del juzgado para tratar la acusación contra el macrismo. Y la número 1, aborto legal. 2/3 de los votantes del Frente de Todos están a favor de la legalización. Además, marcó que el 32% de los electores argentinos y el 39,9% de los votantes de Alberto Fernández tuvo en cuenta la postura de los candidatos sobre el aborto a la hora de votar en 2019. Gracias a todos por dejar comentarios día a día en nuestro programa. Elegimos uno, como siempre, de los cientos que nos dejan, este que ves acá. Pablo Ezequiel Rodríguez dice, hablando de la llegada de las vacunas y la vacunación masiva que va a comenzar en breve, ¿cómo le debe doler a Rubinstein, ex ministro de Macri, no poder esconderlas? Bueno, fuerte, ¿eh? Gracias a todos, nos vemos mañana como siempre a partir de 18:30 acá en Alta Data. Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio exterior. Todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué traba podemos renovar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, una mejor infraestructura. Y les pedí que mi mandato, usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el noroeste argentino tiene una radiación solar única, radiación solar única en el mundo. Y la Patagonia y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y biogás. Detrás de algo que parece tan simple. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.